8:34 de la mañana y es un gusto recibir a Elba Rama, que es integrante del Consejo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Elba, bienvenida, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día, gracias por invitarme. Bueno, uno cuando tiene que realizar una entrevista tiene que contextualizar un poco para que la gente, entienda sobre qué tema vamos a estar dialogando y hablando. Ha sido un tema sobre el que en particular en Arriba Gente hemos estado informando capítulo a capítulo cómo se han dado las situaciones. Recuerdo no hace mucho tiempo atrás, unos pocos días atrás, cuando dábamos la noticia de que los funcionarios judiciales evaluaban la posibilidad de llevar sus demandas en una denuncia contra el Estado uruguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Estaba a estudio, se discutió, finalmente esa decisión se tomó, pero uno siente que en lo largo del conflicto y de la situación, como que la ciudadanía puede lentamente ir perdiendo la noción de qué conflicto estamos hablando. Y por las dudas lo digo para contextualizar, es del mismo conflicto, que en algunos sectores hubo acuerdo, pero que en el sector de funcionarios judiciales que no ha habido acuerdo, es porque ustedes entienden la deuda del Estado es millonaria a esta altura con los funcionarios. Lo primero que me gustaría saber, Elba, ¿ustedes tienen cuantificado, de acuerdo a la sentencia que los favorece, de cuánto dinero estamos hablando? Yo específicamente a esta altura no tengo idea, pero podemos hablar, no sé, entre 40 y 60 millones deben ser. Tiene dos aspectos. Primero porque esto es de muchos años, comenzó en el 2011, luego hubo intentos de acuerdos por una resolución que se tomó en su momento con respecto a la equiparación de los ministros de Estado a los senadores. Bueno, ahí se generó toda una problemática donde nosotros reivindicamos la situación que teníamos de enganche dentro del Poder Judicial, que se estableció en el presupuesto del 2005-2009 y que se estableció concretamente su reglamentación en el 2006. Ahí está, para entender que estamos hablando de la misma situación, es de esa situación que se generó cuando se aumentó aquí y todos los cargos, incluidos todos los funcionarios judiciales, tenían un enganche en el que iban, digamos, de alguna manera agarrados porcentualmente, pero algo que se sabía porque estaba firmado y porque es una conquista de muchísimo tiempo. Sí, estaba establecido además legalmente, y hay otras normas que también equiparaban otras situaciones. Bueno, eso fue el comienzo. En el 2011 nosotros por 3 meses percibimos esa diferencia y luego dejamos de percibirla. Hubo varias normas que se aprobaron que después fueron declaradas inconstitucionales. Es muy largo eso. Es verdad. Lo que tenemos ahora en concreto es que nosotros el 30 de marzo cumple un año la sentencia que fue dictada en segunda instancia, la cual reúne a los funcionarios judiciales en la asociación nuestra, en el sindicato, y a los actuarios reunidos también en su asociación. Comparecimos todos juntos en un juicio porque fue la única alternativa que encontramos para reivindicar nuestros derechos. Y bueno, y en 2 instancias, la segunda es la del tribunal que ratificó la sentencia de primera instancia, que es del 30 de marzo del año pasado, nos da el derecho y la razón de que tenemos una deuda hacia atrás y establece que la adecuación salarial debe ser de un 21,6%. Bien, o sea que, para hacerlo bien claro, la decisión es favorable a la posición que mantenían los funcionarios. Los trabajadores. Es decir, que a partir de ese momento, con esa decisión, lo que debería haberse operado es un acatamiento del dictamen de la justicia. Bueno, exactamente. Pero ¿qué sucedió en medio de eso? En la última ley de presupuesto se aprobó un artículo que es el 733, en el cual se privilegia al Estado como deudor. Y en lo que se refiere a adeudos salariales o de esa naturaleza con respecto a los funcionarios estatales o a quienes tengan una dependencia laboral con el Estado, cuando generen una deuda para cumplir, el Estado lo que hace es tomar nota de eso, el juez comunica en tiempo y forma,
y el Estado, el Ministerio de Economía y después el Ejecutivo toman las reservas para incluirlo en una próxima instancia presupuestal, que puede entenderse que es presupuesto o rendiciones de cuentas. Rendiciones de cuentas. Bueno, ese es el artículo que nosotros consideramos que es inconstitucional, porque en realidad privilegia al Estado como deudor, y en los casos de los particulares hay normas bien claras que cuando una sentencia está firme se comunica y se tiene que pagar. En este caso tenemos ese artículo que fue aprobado en la última ley de presupuesto y bueno, y estamos en una acción de inconstitucionalidad del mismo que también ha tenido muchos tropiezos, porque se inició y 5 fiscales se excusaron, con razones justificadas, ¿no? Se excusaron 5 fiscales. Y desde noviembre ese expediente está sin designar otro fiscal. Eso ha llevado a que, bueno, no tengamos certeza de cuándo va a ser incorporarse el pago. A ver, quiero entenderlo para trasladarlo de la mejor manera a la gente. Sí. Fiscales y otros actores judiciales sí llegaron a un acuerdo. Jueces y defensores. ¿Qué sucede? Ellos sí llegaron a un acuerdo. Claro, esas agremiaciones no tienen sentencia como tenemos nosotros. Bien, y sin de ninguna manera, categóricamente, adjudicar ningún tipo de intencionalidad, lo que sí decimos es que este nuevo recurso de inconstitucionalidad ha tenido la excusa con motivos valederos de 5 fiscales que no lo tomaron y todavía se está a la espera de que un fiscal comience a darle, digamos, andamiento a este nuevo... Se tiene que expedir para que luego pase a que la Corte Integrada lo considere. Debo interpretar que entonces, frente a estas demoras y a las dificultades que ustedes, los funcionarios, vieron, dijeron de repente, no sé, estoy hablando, tratando de hacerlo en buen romance. Sí. Bueno, esto acá se está complicando, se está trancando, veamos otras vías. Y la otra vía es la denuncia ya a nivel internacional. Bueno, eso forma parte de una resolución que es más amplia de la última Asamblea General, en la cual, en medio de todo esto, siempre hubo una voluntad de diálogo, de llegar a acuerdo, porque, como hablábamos al principio, es una deuda que se va acumulando durante los años, y hubo siempre una voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones. Hubo una propuesta del Poder Ejecutivo que la Asamblea General no la consideró suficiente y sí resolvió en esta instancia plantearle que lo que queremos es la adecuación salarial. Cuando eso se produzca, después podemos hablar y dialogar sobre la deuda. No, sobre para la deuda. atrás. Y estaba muy alejada la propuesta del gobierno de lo que ustedes por vía judicial habían conseguido. Era bastante compleja, tenía aspectos que abarcaban a la totalidad, más allá de que tuvieran sentencia o no, pero tenía varias complejidades que no fueron consideradas y tenía un abatimiento de, no sé, de un 30% o una cosa así. Pero también tenía otros elementos que ahora me parece que no viene al caso considerar porque ya fue desechada. Ya fue desechada. Ahora el planteo está en el Poder Ejecutivo, que es la adecuación salarial y posterior diálogo sobre la deuda. Estamos esperando esa respuesta. Y sobre el 733... nosotros solicitamos la semana pasada una entrevista en Presidencia, con el secretario de Presidencia y en el Ministerio de Educación y Cultura para ver qué pasaba con ese expediente. Inmediatamente que lo pedimos, al otro día tuvimos una reunión con el doctor Toma, donde él nos informó que, que ese expediente administrativo había tenido muchos trámites y acababa de recibirlo en su despacho con un informe de jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, donde se establecía una nómina de posibles fiscales que no tendrían impedimento al ser designados, pero que la voluntad del Poder Ejecutivo era que eso continuara en marcha. Que eso continuara. Bueno, ese es el capítulo que tenemos. A su vez, la Asamblea resolvió que el sindicato instrumentara para quienes los afiliados quisieran presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la situación general, que lo habilitara, lo instrumentara a través de sus asesores. Porque pasó de que hay un grupo de funcionarios judiciales
muchos no son afiliados a nuestro sindicato, hay otros que son afiliados a otra asociación de actuarios, y algunos sí son afiliados a nosotros que optaron por la contratación de un profesional particular para hacer eso. A su vez, en cumplimiento de lo que resolvió la Asamblea, nuestro sindicato habilitó ese mecanismo y quienes voluntariamente quisieran firmar y presentarse en esta instancia, se hizo, y fue así que se cumplió con remitir alrededor de 1.600 y algo de firmas. 1.600. Claro, nosotros tenemos 3.500 afiliados. Bien. O sea, un poquito menos de la mitad. Eso se cumplió, pero a su vez nosotros recalcamos de que estamos en el camino de buscar soluciones, porque pensamos que es imposible llegar a una solución si no tenemos un diálogo, discutimos, bueno, claro, con una base de acuerdo razonable. Y obviamente la deuda sigue agrandándose. Exacto. En la medida que pasa el tiempo, y todos estos trámites sabemos que llevan muchísimo Exacto. tiempo. ¿Tienen previsto algún tipo de medidas, además? Digo, esta ya en sí misma es una medida, el llevar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero digo, medidas que tengan que ver con paralizaciones, movilizaciones. Estamos evaluando porque, como tú sabes, este año también, el 16 de julio entra en vigencia el nuevo CPP, claro, en el área penal. Y bueno, se están evaluando varias medidas o posibilidades de cómo vamos a defender nuestra situación en esta instancia de tanto tiempo. Ahora estamos esperando la respuesta del Ejecutivo en cuanto a si hay una propuesta o no, y estamos a su vez con una comisión interna de trabajo evaluando las diferentes formas en las que podemos mantener nuestra reivindicación, nuestra protesta, reivindicando nuestro derecho. O sea que evidentemente habrá seguramente... Y de no encontrarse soluciones seguramente. Bien. Elba, solamente en el final porque me quedó pendiente. Hablamos de 50 o 60 millones de deuda, pero no, probablemente de deuda, pero no especificamos si de dólares o pesos. No, hablamos de dólares. Hablamos de dólares, sí, perfectamente. Sí. No, digo, yo en un momento el tema de los números lo perdí, la verdad, que en tanto tiempo, y no me he puesto a sacar números porque me parece tan complejo y en tantos años se ha acumulado tanto. Para ser claros, cada mes que pasa Exacto. es un mes menos que no se ha pagado con todo lo que ello significa. Es decir, que estamos hablando de una deuda que de alguna manera el Estado está aumentando, sí, o sea que cuanto antes se llegue a un acuerdo, por lo menos, como para que a partir de allí, como bien decías, bueno, de acá en más, claro, llegar de repente a un arreglo más razonable. Por eso lo básico es, si se produce la adecuación salarial, eso termina, o sea, después queda una deuda que queda para atrás como congelada, porque de ahí para adelante ya se cumple con la sentencia, ya se adecúan los salarios, y entonces lo de atrás se puede conversar, negociar, acordar. La intención es esa, que ahora, bueno, lo antes posible se produzca la adecuación, porque nos parece que es el fin de una situación que a nadie le gusta. Nosotros nos vimos empujados a este camino porque no tuvimos otro, y bueno, ahora lo que buscamos es que se respete y se cumpla de la mejor manera. Muy bien, hemos estado dialogando con Elba Rama, que es integrante del Consejo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Ha sido realmente un placer recibirla en esta mañana. Más o menos hemos llegado a entender, en definitiva, una posición de los funcionarios avalada por una sentencia judicial en 2 instancias del año. El 30 de marzo va a cumplir un año el dictado de la sentencia. Un año tiene el dictado de la sentencia. Muchísimas gracias. Muchas Elba, gracias a ustedes, muy amables. Un placer. Vamos cerrando esta entrevista que hemos mantenido junto a Elba Rama.